vectoriales. Vamos a ver qué son los espacios vectoriales, a qué se refiere el concepto de vectores. Tal vez lo recuerden de preparatoria, si llevaron física. En física es donde se ven los vectores. Pero aquí vamos a ver qué es un espacio vectorial. Voy a chequear. 31 están entrando. Se detuvieron 36 y acá 25. Bueno, empiezo a explicar de una vez. Espacios vectoriales, jóvenes. En cursos previos de matemáticas se observó o nos enseñaron que se podía identificar el conjunto de los números reales en una recta. Es decir, desde primaria nos enseñaron que los números los podíamos organizar en una recta y la conocemos como recta numérica. Del 0 a la derecha están los valores positivos, del 0 a la izquierda están los valores negativos. De igual forma, también nos dijeron que podíamos asociar a R2 en un plano. ¿De qué plano estamos hablando? Estamos hablando del plano cartesiano, eje X y eje Y. O podemos también asociar a R3 con un espacio tridimensional, que era el plano cartesiano, pero de 3 dimensiones, X, Y, Z. Un vector se representa por un segmento orientado, es decir, tiene un sentido. Este segmento orientado inicia en el origen. El origen del plano cartesiano sería el 0, 0 en R2 y el 0, 0, 0 en R3. Y para poder trazar el vector necesito un punto final. Todo vector necesita 2 puntos, donde inicia y donde termina. Ese era el concepto que teníamos de las matemáticas. Por ejemplo, ahí hay una imagen donde tengo en R2 a la izquierda el punto 3,5. Tal vez me dirán el 3 y el 5 están medio desfasados. Sí, se desfasó ahí al graficar. Y a la derecha tengo un punto en R3. El punto 2, 3 y 5. Dice vector de posición del punto P en el plano y en el espacio. Esto es algo de lo que ya debemos de recordar de preparatoria. De este modo, dice, un vector en el plano se puede asociar a un par V, por ser la inicial de vector, un par X y Y, que pertenecen a R2. ¿Por qué a R2? Porque X es un real y Y es otro real, por eso son R2. Un vector en el espacio puede asociarse a una terna, X, Y, Z, ya R3. En general, para un entero positivo n que pertenece a los números naturales, es decir, un entero positivo. Un vector en el espacio de n dimensiones, espacio n dimensional, es asociado a una n tupla, es como se le llaman. Si son R2 es un par, si es R3 es una terna. Pero cuando son n dimensiones le llamamos tuplas. ¿De cuántos elementos? De n. Desde x1 hasta xn y ellos pertenecerían lógicamente a Rn. Pero para nosotros vamos a batallar mucho menos. ¿Cómo vamos a visualizar un vector? Pues un vector, jóvenes, es una matriz, pero tiene solamente una fila. Así la podemos identificar de una manera sencilla. ¿Qué operaciones podemos hacer con los vectores? Los vectores se pueden sumar.
siempre y cuando tengan la misma dimensión. El vector U contiene n elementos, el vector V contiene n elementos, ya que están en Rn, es decir, son tuplas de n elementos. La operación suma, sumar U más V, pues es como las matrices, sumábamos posición correspondiente. Del vector U tomamos la primera posición, que es x1, se lo sumamos al vector V en la primera posición, que es y1. Y luego vamos a la segunda posición, a la tercera posición y hasta llegar a la última posición. Igual que en las matrices. Yo recuerdo que las matrices, para poderse sumar, debían tener la misma dimensión. Y la suma era posición por posición. Pasa lo mismo con los vectores, solo que aquí es una sola fila de valores. Esa es la suma. Producto por escalar. Un vector lo vas a poder multiplicar por un escalar. ¿Qué es un escalar? Un escalar es un valor real, es decir, es un valor numérico. Si yo multiplico el valor de alfa por el vector U, sería alfa por el vector. Y así como en matrices se multiplicaba toda la matriz, pues aquí multiplicamos todo el vector. Por eso el resultado que vemos ahí es alfa por x1, alfa por x2, hasta llegar a alfa por xn. Estas dos operaciones son las que vamos a estar analizando con los vectores, la suma y el producto por un escalar. Ahora sí vamos a definir un espacio vectorial. Un espacio vectorial real. ¿Por qué real? Porque los valores que van a componer los vectores son números reales. Por eso es un espacio vectorial real. Al ser números reales significa que puede ser cualquier valor, entero, decimal, racional. Inclusive podrían ser irracionales. Entonces, un espacio vectorial real lo vamos a representar con la letra V. Es un conjunto de elementos a los cuales les llamamos vectores, pero este conjunto de vectores tiene dos operaciones, una que le llamamos la suma y otra que recibe el nombre de producto por escalar. La suma me dice, este no es un por, significa que para la suma necesito dos vectores y el resultado va a ser un nuevo vector. Producto por escalar, insisto, no es por, es la interacción entre un real y un vector, lo cual me lleva a un nuevo vector. Eso es un espacio vectorial. Si yo tomo dos vectores, los puedo sumar y el resultado va a ser un nuevo vector. Si yo tengo un valor de alfa o un valor real y un vector, los puedo multiplicar y el resultado va a ser un nuevo vector. Eso es un espacio vectorial. Las dos operaciones que se definen cumplen con los siguientes 10 axiomas, jóvenes. Y aquí está lo laborioso. Si yo quiero probar que un conjunto es un espacio vectorial, entonces voy a tener que probar que ese conjunto cumple los 10 axiomas. El primer axioma es la cerradura bajo la suma. ¿Qué significa cerradura bajo la suma? Que si sumamos dos elementos de ese conjunto, el resultado va a ser un elemento de ese conjunto. Eso es la cerradura. Por ejemplo, facilito, si yo sumo dos pares, el resultado sigue siendo un número par, porque cumple con la cerradura. Ley asociativa de la suma. Si yo tengo tres vectores, U, V y W, yo puedo sumar V y W y luego sumar la U. O al revés, primero sumar la U más la V y luego sumar W. Es decir, puedo asociar. Como no puedo sumar los tres juntos, puedo sumar primero los dos últimos o primero los dos primeros. Es indistinto.
El axioma 3 es el elemento neutro de la suma, el cual me indica que existe un vector 0, tal que al sumar con otro vector, pues no va a cambiar nada, va a seguir siendo lo mismo. Ojo, este no es el 0 que conocemos, es el 0 como un vector. En R2 sería el origen, que es el 0,0, y en R3 sería el 0,0,0. Y en las matrices, pues sería una matriz de puros ceros. Ese es el elemento neutro. Dice también el axioma 4 que para todo vector existe un vector de signo opuesto. A eso le llamamos el inverso en la suma. Si tú me das un vector, debo ser capaz de encontrar el vector inverso. Y lo único que hacemos es cambiarle el signo realmente. La número 6 me dice que, perdón, la 5 me dice que la suma es conmutativa. Da lo mismo sumar U más V que V más U. La número 7 me dice que es cerrada bajo la multiplicación por un escalar. Al multiplicar un escalar por un vector, lo que resulte debe seguir siendo un vector del mismo conjunto. La número 7. Si yo tengo dos vectores, U y V, y un escalar, entonces se va a cumplir la ley distributiva, la primera ley distributiva. Un escalar, al multiplicar la suma de dos vectores, va a ser por separado. El escalar por el primer vector más el escalar por el segundo vector. Es decir, los escalares al multiplicar los podemos distribuir. Esa es la primera ley distributiva. La segunda ley distributiva es a la inversa. En el axioma 7 tenía dos vectores y un escalar. En el axioma 8 tengo un vector, pero tengo dos escalares, alfa y beta. La suma de los escalares al multiplicar un vector se puede distribuir. Puedo multiplicar el vector por el primer escalar y sumarle la multiplicación del vector por el segundo escalar. Esa es la segunda ley distributiva. La tercera ley es la ley asociativa del producto escalar. Si yo tengo un vector y tengo dos escalares, entonces multiplicar alfa por beta que multiplica el vector, si se dan cuenta, aquí quien está multiplicando el vector es beta, no alfa. Pero por este axioma yo los puedo asociar. Puedo multiplicar alfa por beta y luego multiplicarlo por el vector u, que sería un trabajo más rápido. Y por último, así como existe un elemento neutro para la suma, existe un elemento neutro para el producto escalar. Y ese es el más sencillo porque es el 1. Esos son los 10 axiomas y como lo dije hace rato, de forma abreviada diremos que un espacio vectorial es una terna, vectores, suma y producto escalar, donde V es el conjunto no vacío de vectores y más, y el punto son las operaciones suma de vectores y producto de vectores, producto por escalar respectivamente. Entonces, jóvenes, para definir un espacio vectorial necesitamos un conjunto de vectores, la operación suma, es decir, cómo se van a sumar esos vectores, y el producto escalar, que me indica cómo se van a multiplicar los escalares. Así está esto. Y aquí tengo un ejemplo. Vean, probar que R3 con las operaciones definidas en un espacio vectorial suma vector U se representa con X1, Y1, Z1. ¿Por qué necesito tres elementos? Porque estamos hablando de R3. Más el vector V
X2, Y2 y Z2. Ya no puedo usar X1, Y1 y Z1 porque ellos están representando al vector U. ¿Cómo se hace la suma de vectores? Pues muy fácil. El primero con el primero, segundo con el segundo y tercero con el tercero. Ahí está la suma de vectores. Igual como la conocemos en matrices, se suma por posición. Producto por escalar. Si yo tengo el escalar alfa al multiplicar el producto, perdón, el vector v, sería alfa por x, y, z, porque un vector pues, contiene 3 elementos ya que está en R3. ¿Cómo hacemos el producto por escalar? Que aquí realmente yo debía haber escrito esto y lo voy a modificar porque luego les puede causar confusiones. Porque dije que V era X, era X2. No importa. Y esto sería cada uno de ellos multiplicado por alfa. Esto es para que tenga consistencia. Si estoy hablando de V, pues debe tener los mismos elementos. Dicho de otra manera, agarras el vector y multiplicas cada uno de los elementos que lo componen. ¿Qué quiero hacer? Quiero probar que R3 con estas dos operaciones es un espacio vectorial. ¿Qué dice la prueba? Es suficiente comprobar que en R3 se cumple o comprobar que R3 cumple todos los axiomas. Dicho de otra manera, jóvenes, vamos a tener que probar los 10 axiomas con estas operaciones. Y aquí viene ya la respuesta. Primer axioma. Si U y V están en R3, entonces la suma también está en R3, es decir, hay una cerradura. Esto es U, esto es V, y esta es la suma. Simplemente sumamos elemento a elemento, pero si se dan cuenta, este es un valor. Este es otro valor. Nada más hay que sumarlo. Si supiéramos cuánto vale cada uno de ellos, lo pudiéramos sumar. Y este es otro valor. ¿A qué voy con eso? A que este resultado está compuesto por 3 valores, por lo tanto pertenece a R3. Si la U y la V pertenecen a R3, la suma también está en R3. Eso significa que es cerrado. Por lo tanto, el axioma número 1 se cumple. El axioma número 2 es muy laborioso, que ahí está. Si tengo 3 vectores, U, V y W, todos en R3, porque queremos probar que R3 es un espacio vectorial. Yo debo de probar que U más V que está sumando con W es lo mismo que U más V, sumarlos juntos y luego sumarle W. Sabemos que están en R3, por lo tanto U lo voy a escribir como X1, Y1 y Z1. V, X2, Y2 y Z2. W, X3, Y3 y Z3. Vean que aquí está U. Aquí, en un paréntesis, adentro está V y W. Esta suma la puedo hacer porque me definieron que la suma era coordenada a coordenada. Entonces, este sigue quedando igual. Este ya cambió porque realicé la suma. X2 más X3, Y2 más Y3, Z2 más Z3. Ahora, estos dos se pueden sumar. ¿Cómo lo voy a sumar? A X1 le voy a sumar esta cantidad, a Y1 la cantidad de Y2 más Y3 y a Z1 la cantidad de Z2 y Z3. Y quedaría todo esto. Vean cómo quedan todas las X 1, 2 y 3, Y 1, 2 y 3 y Z 1, 2 y 3. Esa sería la suma de estos tres. Pero yo la quiero acomodar de esta manera. Quiero dejar U más V al principio y la W sola al final. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vean, primero desglosamos todo y luego empezamos a agrupar. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos todos los elementos con subíndice 1 y subíndice 2, que son los que corresponden a U y a V. Y aparte dejamos los de subíndice 3, que es la W. Ahora, esto
Pues lo vamos a separar más. Del lado izquierdo las subíndices 1 y del lado derecho los subíndices 2. Y ya esto lo regreso. Esto es la U, esto es la V y esto es la W. Y ya vean cómo empecé aquí, es decir, empecé en este lado y terminé en este lado, lo cual significa que la ley asociativa de la suma se cumple en R3. El vector 0 es muy fácil. ¿Quién es el 0 en R3? Dice, existe un vector 0 que cumple que U más 0 es U. Pues ahí está. U es X1, Y1, Z1, pero el vector 0 es triple 0. Si tú lo sumas, queda lo mismo. Por tal motivo, U más 0 sigue siendo U. Este es el axioma número 3. Axioma número 4. Si yo tengo un vector, existe su negativo. Y el negativo no nos complicamos. Si U es X1, Y1 y Z1, el negativo son los mismos valores, pero con menos. Porque R3 tiene valores negativos también. Si los sumamos, quedaría X1 menos X1, Y1 menos Y1, Z1 menos Z1, y al restarlo, pues sale el vector 0. Por lo tanto, el inverso de la suma es el mismo vector multiplicado por el menos 1. Ley conmutativa. U más V. Sería estas dos cosas. Pues ahora lo volteamos. X1 más X2, como son reales, es lo mismo X2 más X1. Lo mismo pasa en la Y y en la Z. Separamos, van a quedar primero los subíndices 2, luego los subíndices 1. Por lo tanto, esto es V más U. Estamos invirtiendo U más V a V más U. Ese es el axioma número 5. Ley conmutativa de la suma. El axioma 6 habla sobre los escalares. Alfa por U. Aquí debería ser X1, Y1. Esto debería ser. Porque es U. Y el resultado debería ser alfa por X1. Aquí está. Este me lo llevo. Pero si se dan cuenta, tiene tres valores. Alfa X1, alfa Y1, alfa Z1. Lo cual significa que es un elemento que pertenece a R3. Por lo tanto, es cerrado por la multiplicación escalar. En el axioma 7, otra vez multiplicación escalar, pero para una suma. ¿Qué tenemos que hacer? Pues empezamos con lo que está en paréntesis. Vamos a sumar. Sumamos cada coordenada y luego a cada coordenada la multiplicamos por alfa. Después alfa multiplica cada uno de los elementos de las coordenadas. Aquí ya están separados. Y ahora se separan las alfas con todos los subíndices 1. Alfa X1, alfa Y1, alfa Z1 se pasan al inicio. Lo mismo con los subíndices 2. Como todos están multiplicados por alfa, se le puede sacar el alfa a cada uno de ellos. Y esto no es otra cosa más que alfa y este es U. Este es alfa y este es V. Por eso la regla de la primera ley distributiva me dice, si yo multiplico alfa por la suma de dos vectores, va a ser la suma de alfa por cada vector. Número 8. Un vector y dos escalares. ¿Qué tengo que probar? Que la suma de los dos escalares por el vector es lo mismo que multiplicar el vector por cada escalar y sumarlo, que es la segunda ley distributiva. Empezamos con alfa más beta, por U. Eso sería alfa más beta por la U, que sería X1, Y1, Z1. Eso es para que no se confundan. Entonces este sería X1. Este valor es X1. Este termina siendo X1. Este termina siendo X1. Voy a cambiar todos los X por X1. Voy a cambiar todos los Y por Y1.
pero la operación es correcta. Tenemos que esto básicamente, este tipo de pruebas es mucha álgebra, simplemente es reescribirlo en la forma que nos conviene. ¿Para qué nos conviene? Para poder probar que se cumplen los axiomas, y al cumplirse los axiomas hemos demostrado que ese conjunto de vectores que me dan es efectivamente un espacio vectorial. Ya terminé de modificar aquí. Ahí está. Alfa más beta por U es alfa más beta por X1, Y1 y Z1. Quiere decir que alfa más beta multiplica a X1, a Y1 y a Z1. Y ahora X1 multiplica alfa más beta, que es lo que obtuve aquí. Lo mismo en Y, lo mismo en Z. Separamos todos los que tengan subíndice 1 y luego los que tengan subíndice, perdón, todos los que tengan subíndice 1 multiplicando por alfa. Todos los factores de alfa y luego todos los de beta. Sacamos alfa, sacamos beta, pero sabemos que esto es U y esto también es U. Por eso queda alfa U más beta U. El axioma 9. Si yo tengo un vector en R3 y tengo dos escalares, alfa y beta, entonces multiplicar alfa por beta por U es lo mismo multiplicar alfa por beta y luego por U. Esta es la asociativa del producto escalar. Alfa por beta es alfa por beta por U. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicarlo por beta primero. Y me va a quedar así. Al multiplicarlo primero por beta queda alfa por beta X1, alfa por beta Y1 y alfa por Z1. Multiplicamos. Entonces, el alfa va a multiplicar a cada uno de ellos. Por eso queda alfa X1, alfa Y1 y alfa Z1. Todos tienen alfa beta. Sacamos alfa y beta y pues ya nos va a quedar alfa beta afuera y tenemos el vector U. Ok, uno más. Aquí lo acomodo ahorita. Y por último, el axioma número 10. ¿Qué me dice? Que existe el neutro del producto, pero el neutro del producto es un escalar y el escalar neutro es multiplicar por 1. Entonces tenemos que U por 1 sigue siendo la U. Como R3 satisface todos los axiomas, significa que R3 es un espacio vectorial. Y esto es lo cansado de este tema, jóvenes, que tenemos que probar los 10 axiomas. Y cada problema pues se trabaja de manera diferente. Entonces sí es necesario que hagamos varios ejercicios para familiarizarnos de cómo probar que un conjunto de vectores es un espacio vectorial. Los espacios vectoriales tienen propiedades. La primera propiedad que me dicen es que si tengo un espacio vectorial, dice, si V es un espacio vectorial, entonces alfa por el vector 0 sigue siendo el vector 0, no importa el valor de alfa. El 0 por un vector U siempre me va a llevar al vector 0, y eso es para cualquier vector U. Si alfa por U es el vector 0, entonces alfa tiene que valer 0 o U tiene que ser el vector 0, o puede ocurrir que ambas se cumplan. Y por último, menos 1 por el vector U siempre va a ser menos
el vector. Por eso les dije hace rato, el inverso nada más es multiplicar por menos. Con eso, jóvenes, tenemos una idea, o debe quedarnos clara una idea de cómo probar que un conjunto de vectores es un espacio vectorial. Tengo que tener el conjunto de vectores, tengo que tener dos operaciones, suma y multiplicación por un escalar. Y además debo de verificar que se cumplen los 10 axiomas. Ya lo que sigue en la página 5 son subespacios, pero eso no lo vamos a tocar esta semana. Toda esta semana trabajamos con espacios vectoriales. Mañana mismo vamos a iniciar con la práctica. En la práctica, lógicamente, vienen algunos ejemplos. Práctica espacios vectoriales, la voy a abrir. 3 ejemplos vienen. Porque está programado martes, miércoles y jueves. Y el viernes, pues es de su tarea. En su tarea, no sé cuánto los puse. A ver la tarea. Aquí está. La tarea también son 3. Aunque la 1 es de investigación. La 2 van a tener un ejemplo. Y la 3 también es muy fácil porque es de R3. El conjunto de vectores R3 de la forma XXX. La explicamos ya el miércoles, que es donde van a tener mayor conocimiento. Pero mañana iniciamos la práctica, jóvenes. No sé cuántos entraron. Aquí hay 31 nomás. Aquí hay 42. Y las listas tienen alrededor de 60. Y eso sí, un buen de personas reprobadas en su primera evaluación. No muchas, muchísimas. De un grupo de 60 tengo 40 reprobados. Eso para mí es demasiado. Lógicamente reprueban pues los que no entran a clases, los que no entregan tareas. Sus calificaciones, no sé si ya las observaron. ¿Sí las observaron o no? Ok, hay que recordar que la calificación se compone de las tareas, las asistencias y el examen. Y les puse una Profe, lista. ¿cómo le tronó a medio mundo ahí con el examen? Todo casi puros 5, 2, 1 y 1. Nomás uno sacó 9. Pues síganle así como están. Al futuro de México, profe. Y si quieren echarle la culpa al maestro, échenle la culpa al maestro, pero pues no va a cambiar nada mientras no se pongan las pilas y atiendan lo que les corresponde. A mí se me hace muy poquito que entren 30 cuando el grupo tiene más de 50. A mí la verdad, profe, su clase me gusta machín. En virtuales también está bien explicada, pero a mí me mamaba más cuando la daba en presenciales, la neta. Claro, la clase presencial es mucho mejor que la virtual. ¿Tú crees que me gusta estar aquí solo en el cubículo, hable y hable sin ver ninguna cara, sin preguntar? Porque digo, si les pregunto en clase es más fácil, pero aquí ¿a quién le pregunto? No, pues sí, profe. Entonces, ¿tiene sus desventajas? Claro que tiene sus desventajas estar aquí virtual. Yo hago lo que puedo, trato de prepararles el material lo mejor para que lo vean, pero me impresionó que les pedí en el examen, había 2 de las 6 que estaban regaladas. Una era un ejemplo de una matriz triangular, no supieron hacerlo muchos. Yo les pedí inferior y me ponían superior. Les pedía superior y me daban inferior. En una les puse una matriz traspuesta, tan fácil como que las columnas iban a ser renglones, y dijeron que no tenía traspuesta, que porque no era cuadrada. Entonces, había muchas cosas que el examen estaba como para que mínimamente se sacaran un 7. Pero bueno, ni modo. Muchos no entregan tareas. Al no entregar tareas, pues señala que no están practicando. Y si no practican, nos va a ir mal. Los exámenes se los voy a entregar. ¿Por qué no se los he entregado? Porque hay mucha gente que no ha hecho examen. Entonces, en estos días voy a estar haciendo examen. Los voy a citar de un día para otro. Ahorita no los cito a ustedes porque ya
ya cité al grupo que le doy presencial. El grupo 2 lo voy a citar mañana. Va a tener que pedir permiso en la clase de las 2 de la tarde e irse a hacer el examen donde yo esté. Pero les doy las instrucciones mañana. Y una vez que ya hayan hecho examen sus compañeros que faltan, pues ya les podría regresar su examen. Ahorita ya les tomé lista, ya nos podemos retirar. Que tengan buena noche todos. Y vayan leyendo, jóvenes. Vayan viendo videos de espacios vectoriales. Porque tenemos que salir bien en esta unidad. Si salimos mal en esta unidad, ya va a ser bien difícil aprobar la materia. Nos podemos estar. Buenas noches. Ahí nos vemos, profe, que tenga bonita noche. Sale. Nos vemos. Buenas noches.